Bienvenidos al tercero de 4 videos que conforman el curso de capacitación virtual Introducción a la clasificación visual de la madera serrada de pino radiata para uso estructural según norma NSH 1207. Este video se denomina Ejemplos de clasificación visual y fue preparado por profesionales del área de tecnología y productos de la madera del Instituto Forestal Infor. El financiamiento de este producto proviene del convenio de desempeño suscrito entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto Forestal año 2020. Este video considera el capítulo Ejemplos de clasificación visual estructural de la madera según la proyección de nudos. A continuación, revisaremos el contenido del capítulo Ejemplos de clasificación visual estructural de la madera según la proyección de nudos. En esta parte analizaremos varias secciones transversales para identificar el grado visual que le corresponde. La gráfica muestra una sección transversal de una pieza aserrada con un nudo. El nudo se proyecta en la zona de borde de un área menor al 50%, zona sombreada. Por lo tanto, la pieza del ejemplo no presenta condición de borde. Ahora revisaremos el área de nudo proyectado respecto a la sección transversal, es decir, el RAMT. Al comparar el área del nudo proyectado con el 33% del área de la sección transversal, zona sombreada, observamos que es mayor. Al comparar el área de nudo proyectado con el 50% del área de la sección transversal, zona sombreada, observamos que es menor. Por lo tanto, el RAMT es mayor al 33% y menor al 50% de la sección transversal. Con esta información, es decir, piezas sin condición de borde y RAMT entre 33 y 50%, observamos dos alternativas de grado para la pieza que se evalúa: GS sin condición de borde y G1 sin condición de borde. El grado GS sin condición de borde requiere que la razón del área nudosa total RAMT sea menor o igual al 33% de la sección transversal. Considerando que el RAMT del ejemplo es mayor al 33% de la sección transversal, descartamos el grado GS sin condición de borde. Ahora revisaremos los requisitos para el grado G1 sin condición de borde. Este grado requiere que la razón del área nudosa total RAMT sea menor o igual al 50% de la sección transversal. Considerando que el RAMT del ejemplo es menor al 50%, la pieza cumple con la restricción del RAMT. Los nudos alargados deben ser menor o igual al 25% de la sección transversal. En la gráfica no se observan nudos alargados. En la gráfica no se observa médula. Por lo tanto, la pieza del ejemplo corresponde a un grado G1 sin condición de borde. La gráfica muestra la sección transversal de una pieza cerrada con un nudo. El nudo se proyecta en la zona de borde más del 50%, zona sombreada. Por lo tanto, la pieza presenta condición de borde. Ahora revisaremos el área del nudo proyectado respecto de la sección transversal, es decir, el RAMT. Al comparar el área del nudo proyectado con el 20% del área de la sección transversal, zona sombreada, observamos que es mayor. Al comparar el área del nudo proyectado con el 33% del área de la sección transversal, zona sombreada, observamos que es menor. Por lo tanto, el RAMT es mayor al 20% y menor al 33% de la sección transversal. Con esta información, es decir, pieza con condición de borde y RAMT entre 20% y 33% de la sección transversal, observamos dos alternativas de grado para la pieza que se evalúa: GS con condición de borde y G1 con condición de borde. El grado GS con condición de borde requiere que la razón de área nudosa total RAMT sea menor o igual al 20% de la sección transversal. Considerando que el RAMT del ejemplo es mayor al 20% de la sección transversal, descartamos el grado GS con condición de borde. Ahora revisaremos los requisitos para el grado G1 con condición de borde.
Este grado requiere que la razón del área nudosa total RAM-T sea menor o igual a 33% de la sección transversal. Considerando que el RAM-T del ejemplo es menor al 33%, la pieza cumple con la restricción del RAM-T. Los nudos alargados deben ser menor o igual al 25% de la sección transversal. En la gráfica no se observan nudos alargados. En la gráfica no se observa médula. Por lo tanto, la pieza del ejemplo corresponde a un grado G1 con condición de borde. La gráfica muestra la sección transversal de una pieza cerrada con dos nudos. En la gráfica, la proyección de los dos nudos en la sección transversal muestra que ellos se proyectan en la zona de borde. El del lado derecho cubre un área mayor que el del lado izquierdo. Por lo tanto, se debe considerar la determinación de la condición de borde. El nudo del lado derecho cubre más del 50% de la sección de borde, zona sombreada. La pieza del ejemplo presenta condición de borde. Ahora revisaremos el área de los nudos proyectados respecto de la sección transversal, es decir, el RAM-T. Al comparar el área de los nudos proyectados con el 33% del área de la sección transversal, zona sombreada, observamos que es mayor. Al comparar el área de los nudos proyectados con el 66% del área de la sección transversal, zona sombreada, observamos que es menor. Por lo tanto, el RAM-T es mayor al 33% y menor al 66% de la sección transversal. Con esta información, es decir, pieza con condición de borde y RAM-T entre 33% y 66% de la sección transversal, observamos dos alternativas de grado para la pieza: GS con condición de borde y G1 con condición de borde. El grado GS con condición de borde requiere que la razón de área nudosa total RAM-T sea menor o igual al 20% de la sección transversal. Considerando que el RAM-T del ejemplo es mayor al 33% de la sección transversal, descartamos el grado GS con condición de borde. Ahora revisaremos los requisitos para el grado G1 con condición de borde. El grado G1 requiere que la razón de área nudosa total RAM-T sea menor o igual al 33% de la sección transversal. Considerando que el RAM-T del ejemplo es mayor al 33%, la pieza no cumple con la restricción del RAM-T, por lo tanto también descartamos el grado G1 con condición de borde. Ahora revisaremos los requisitos del grado G2, donde la condición de borde no tiene restricción. El área de los nudos proyectados respecto a la sección transversal, es decir, el RAM-T, debe ser menor o igual al 66%, condición que cumple de acuerdo al análisis previo. El nudo individual debe ser menor o igual al 50% de la sección transversal. En la gráfica se observa que ninguno de los dos nudos sobrepasa el 50%. Los nudos alargados deben ser menor o igual al 33% de la sección transversal. En la gráfica no se observan nudos alargados. Por lo tanto, la pieza del ejemplo corresponde a un grado G2. La gráfica muestra la sección transversal de una pieza cerrada con 4 nudos y médula. Ahora revisaremos los requisitos para un grado G2. ¿Por qué el grado G2? El grado GS no acepta médula. El grado G1, con condiciones de borde, requiere que la razón del área nudosa total RAM-T sea menor o igual al 33%. En la gráfica se observa que los 4 nudos sobrepasan el 33% de la sección transversal. El grado G2 no requiere análisis para la razón de área nudosa en el borde RAM-B. El grado G2 requiere que la razón del área nudosa total RAM-T sea menor o igual al 66% de la sección transversal. En la gráfica, la proyección de los 4 nudos sobre el 66% de la sección transversal, zona sombreada, efectivamente es menor. La pieza del ejemplo cumple con la restricción de la zona de área nudosa total RAM-T. La razón de área nudosa individual, RANI, debe ser menor o igual al 50% de la sección transversal.
En la gráfica, la proyección individual de los 4 nudos no sobrepasa el 50% de la sección transversal zona sombreada. La pieza del ejemplo cumple con la restricción de la zona de nudo individual RANI. La razón del área nudosa de nudo alargado RAPNA debe ser menor o igual al 33%. En la gráfica se observan 3 nudos alargados sombreados. Al comparar la proyección de los 3 nudos alargados con la restricción del 33% de la sección transversal, zona sombreada, efectivamente la suma de las áreas de los 3 nudos es mayor. El RAPNA de la pieza es mayor al 33%. Por lo tanto, la pieza del ejemplo corresponde a un rechazo. La gráfica muestra la sección transversal de una pieza cerrada con un nudo y médula en la zona de borde. La pieza del ejemplo no es grado GS porque tiene médula. La pieza del ejemplo no es grado G1 porque la médula está fuera de la zona central. La alternativa que queda por revisar es el grado G2. La razón de área nudosa de nudo alargado RAPNA debe ser menor o igual al 33% de la sección transversal. La gráfica muestra la presencia de un nudo alargado sombreado, es decir, se proyecta de médula a canto. En la gráfica, la proyección del nudo alargado está muy cerca del 50% de la sección transversal, división del área con línea de puntos. El RAPNA del ejemplo es mayor al 33%. Por lo tanto, la pieza del ejemplo corresponde a un rechazo. La gráfica muestra la sección transversal de una pieza cerrada con 5 nudos y médula en la zona de borde. La pieza del ejemplo no es grado GS porque tiene médula. La pieza del ejemplo no es grado G1 porque la médula está fuera de la zona central. La alternativa que queda por revisar es el grado G2. El grado G2 requiere que la razón del área nudosa total, RAMT, sea menor o igual al 66% de la sección transversal. En la gráfica, la proyección de los nudos sobre el 66% de la sección transversal, zona sombreada, efectivamente es menor. Por lo tanto, la pieza de madera cerrada cumple con la restricción del RAMT menor o igual al 66% de la sección transversal. La razón de área nudosa individual RANI debe ser menor o igual al 50% de la sección transversal. En la gráfica, la proyección de cada nudo no sobrepasa el 50% de la sección transversal, zona sombreada. Por lo tanto, la pieza de madera cerrada cumple con la restricción del RANI menor o igual al 50% de la sección transversal. La razón de área nudosa de nudo alargado RAPNA debe ser menor o igual al 33%. En la gráfica se observa un nudo alargado sombreado. En la gráfica, la proyección del nudo alargado es menor al 33% de la sección transversal, zona sombreada. Por lo tanto, la pieza de madera cerrada cumple con la restricción del RAPNA menor o igual al 33% de la sección transversal. La pieza del ejemplo corresponde a un grado G2. La gráfica muestra la sección transversal de una pieza cerrada con un nudo. El nudo se proyecta en la zona de borde más del 50%, zona sombreada. La pieza presenta condición de borde. Ahora revisaremos el área del nudo proyectado respecto a la sección transversal, es decir, el RAMT. Al comparar el área del nudo proyectado con el 20% del área de la sección transversal, zona sombreada, observamos que es mayor. Al comparar el área del nudo proyectado con el 33% del área de la sección transversal, zona sombreada, observamos que es menor. Por lo tanto, el RAMT es mayor al 20% y menor al 33% de la sección transversal. Con esta información, es decir, pieza con condición de borde y RAMT entre 20% y 33% de la sección transversal, observamos dos alternativas de grado para la pieza: GS con condición de borde y G1 con condición de borde.
El grado GS con condición de borde requiere que la razón del área nudosa total RAM-T sea menor o igual al 20% de la sección transversal. Considerando que el RAM-T del ejemplo es mayor al 20% de la sección transversal, descartamos el grado GS con condición de borde. Ahora revisaremos los requisitos para el grado G1 con condición de borde. Considerando que el RAM-T del ejemplo es menor al 33%, la pieza cumple con la restricción del RAM-T. Los nudos alargados deben ser menor o igual al 25% de la sección transversal. En la gráfica no se observan nudos alargados. En la gráfica no se observa médula. Por lo tanto, la pieza del ejemplo corresponde a un grado 1 con condición de borde. La gráfica muestra la sección transversal de una pieza cerrada con dos nudos. En la gráfica, la proyección de los dos nudos en la sección transversal muestra que ellos se proyectan en la zona de borde. El del lado derecho cubre un área mayor que el del lado izquierdo, por lo tanto, se debe considerar en la determinación de la condición de borde. El nudo del lado derecho cubre más del 50% de la sección de borde, sombreado. La pieza del ejemplo presenta condición de borde. Al comparar el área de los nudos proyectados con el 33% del área de la sección transversal, zona sombreada, observamos que es mayor. Al comparar el área de los nudos proyectados con el 50% del área de la sección transversal, zona sombreada, observamos que es menor. Por lo tanto, el RAM-T es mayor al 33% y menor al 50% de la sección transversal. Con esta información, es decir, pieza con condición de borde y RAM-T entre 33% y 50% de la sección transversal, observamos dos alternativas de grado para la pieza. GS con condición de borde y G1 con condición de borde. El grado GS con condición de borde requiere que la razón del área nudosa total RAM-T sea menor o igual al 20% de la sección transversal. Considerando que el RAM-T del ejemplo es mayor al 33% de la sección transversal, descartamos el grado GS con condición de borde. Ahora revisaremos los requisitos para el grado G1 con condición de borde. El grado G1 requiere que la razón del área nudosa total, RAM-T, sea menor o igual al 33% de la sección transversal. Considerando que el RAM-T del ejemplo es mayor al 33%, la pieza no cumple con la restricción del RAM-T. Por lo tanto, descartamos el grado G1 con condición de borde. Ahora revisaremos los requisitos del grado G2, donde la condición de borde no tiene restricción. El área de los nudos proyectados respecto a la sección transversal, es decir, el RAM-T, debe ser menor o igual al 66%. En la gráfica, al comparar la proyección de los nudos con el 66% de la sección transversal, zona sombreada, efectivamente es menor. El nudo individual debe ser menor o igual al 50% de la sección transversal. En la gráfica se observa que ninguno de los nudos sobrepasa el 50%. Los nudos alargados deben ser menor o igual al 33% de la sección transversal. En la gráfica no se observan nudos alargados. Por lo tanto, la pieza del ejemplo corresponde a un grado G2. Damos por finalizado el video número 3 del curso Introducción a la clasificación visual de la madera cerrada de pino radiata para uso estructural según norma NCH 1207 y los dejamos cordialmente invitados a revisar el contenido del cuarto y último video que se denomina Otros requisitos, marcado y control de calidad. Las dudas que puedan surgir respecto al contenido de este video, por favor, hacerlas llegar al email leonardo.troncoso@infor.cl. Muchas gracias por su atención.